Y continuamos en la pauta de hoy en una entrevista muy especial porque vamos a analizar varios temas de interés nacional. Saben que por desacato de la Asamblea Nacional le toca al Estado, al gobierno, presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia el presupuesto 2017. Pero para explicar en detalles todo esto está el abogado y diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño. Bienvenido a la pauta del día de hoy. La Asamblea Nacional está trabajando. Mira, la Asamblea Nacional se constituyó en una suerte de club de amigos para, en una catarsis, hacer un ejercicio ocioso de retórica parlamentaria, ya que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece la nulidad de todos los actos y no por capricho de alguna institución del Estado, sino que ellos, a pesar de que el 30 de diciembre del 2015 una sentencia dejó sin efecto el acto de totalización, el acto de adjudicación y proclamación de los candidatos del Estado Amazonas, ellos lo juramentaron. Para ser diputados se requiere la totalización, la adjudicación y con el acta de proclamación, ese documento junto a la cédula es hábil para juramentarlo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional está funcionando con ciudadanos que no tienen cualidad para ser diputados y como cuerpo colegiado, si estos ciudadanos están incorporados para tomar decisiones, todas las acciones, tanto legislativas como de control político que emanen de este cuerpo están viciadas de nulidad. Ellos afirman que eso es ilegal. Habría que establecer una premisa fundamental sobre la base de cómo un órgano va a funcionar con ciudadanos que no sean diputados. La Constitución establece claramente en el artículo 137 que las facultades, las competencias, los deberes y las atribuciones no son otros y no son más que los que establezca esta Constitución. Por lo tanto, bajo la égida de que ellos se van a subrogar la facultad potestativa de incorporar ciudadanos que no están hábiles para ser parlamentarios, y más cuando existe una sentencia de la sala electoral. Ellos abrieron un debate para declarar la locura, no, están locos, en serio que están locos. Eso se llama efecto boomerang. Diseñaron una estrategia comunicacional para el bombardeo de guerra de cuarta generación, para tratar de minar la mente del pueblo venezolano y generar las condiciones subjetivas para doblegarle y quebrarle su voluntad, y terminaron ellos sufriendo los efectos de la misma. Ellos efectuaron una sesión para declarar la nulidad de la sentencia. Hay dos aspectos fundamentales. El primero, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente. Ana Karina, yo tengo una niña que se llama Ana Karina que tiene 8 años, y cuando yo estaba estudiando para el programa me dice: papá, pero eso está clarito ahí, ¿por qué esos diputados hacen eso? Yo le dije: hija, están locos. Me dijo: así es, papá, están locos. Oye lo que dice el artículo. Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República. Contra sus decisiones, en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que dispone la presente ley. ¿Qué dispone la presente ley? La revisión de la sentencia en la sala constitucional. Pero además de ello, quien tiene la facultad potestativa dentro de la esfera de sus atribuciones por las competencias que le da la Constitución para declarar la inconstitucionalidad de algunos actos es la sala constitucional. Entonces ellos declaran inconstitucional al presidente de la República, declaran inconstitucional la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, declaran inconstitucional las actuaciones del poder ciudadano, del poder electoral. Y dice el artículo 138 de la Constitución que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Como que llegara esta mañana, cuando llegué al canal, consigo un ciudadano en la puerta del canal y le digo: usted está ascendido. Yo puedo decirlo, ¿eh? Pero ¿qué consecuencia genera? Ninguna. Es inoficioso, porque yo no tengo competencia para ascender a alguien o decirle a otro: usted está votado. Eso está pasando con ellos, quedaron como unos PLL, como unos títeres. Análisis interesante, porque ahora ¿cuál es el destino de esto? Hernán Canorea, tienes una pregunta, adelante. Fíjese, diputado, buenos días. Desde el mismo 5 de enero, Asamblea Nacional se instala y ellos cometieron ese mismo día, violaron todo el reglamento interior y de debate, comenzaron a violar las leyes desde el 5 de enero.
luego juramentan a estos diputados, quedan en desacato del tribunal, no cumplen función de control legislativo, sino de conspiración, y en este momento, hasta el día de ayer, la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que el presupuesto de la Nación, el Estado, debe presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿dónde queda la Asamblea Nacional en este momento? ¿En un limbo? ¿Vale la pena que exista, que no exista? Es decir, ellos están por otro lado, distinto al carril o al rumbo que lleva la patria, incluso en el cumplimiento del propio plan de la patria aprobado por los venezolanos también de manera electoral. Es decir, ¿cuál es ahora la función de esa asamblea? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacer con ella? ¿Vale la pena seguir invirtiendo, gastando presupuesto en la nación, invirtiendo plata o dándole dinero a esa asamblea nacional? ¿Para qué sirve ahora esa asamblea? Sí, es interesante la pregunta porque nos permite aclararle al colectivo venezolano la situación que vive el Parlamento Nacional. La Asamblea Nacional es espuria, es nula, por lo tanto, eso no es óbice para que el Estado deje de funcionar. Ante circunstancias coyunturales como esa que se pudieran presentar, la Constitución establece en su capítulo primero del título 9 lo atinente del título 8 a la protección de la Constitución. Hay que proteger la Constitución. ¿Cómo hacer cuando un poder público se sale de la legalidad, del Estado de Derecho, de la constitucionalidad? De su función. Y se subroga facultades que no tiene. ¿Qué hacer allí? El Estado tiene que seguir funcionando. El Parlamento Nacional no tiene facultades legislativas. Hagamos un ejercicio imaginativo que en este momento el Ejecutivo Nacional requiera una reforma parcial de una ley para implementar una política pública que sea fundamental para el pueblo venezolano, o una política económica o energética. ¿Dónde ir para la reforma parcial de esa ley? O que el presidente de la República requiera ausentarse del país por más de 5 días, ¿a quién le solicita la autorización? O que se requiera la remoción y designación de embajadores, o se requiera, se obtuvieron recursos excedentarios y hay que enterarlos al gasto público vía crédito adicional. ¿Quién aprueba los créditos adicionales? ¿Qué pasaría? Dice el capítulo primero del título octavo de la protección a la Constitución, el artículo 336, son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, numeral 7, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, municipal, estatal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. ¿Qué procede allí? Que mientras la Asamblea Nacional esté sub judice, mientras la Asamblea Nacional todos sus actos estén viciados de nulidad, sean nulos de toda nulidad, se requiere una extensión de la sentencia para que la Sala Constitucional, en estricto derecho, protegiendo la Constitución, proceda entonces a asumir las facultades de manera temporal, y el Ejecutivo, cuando quiere enviar un proyecto de ley para una reforma parcial o un crédito adicional o la designación de un embajador, lo haga la Sala Constitucional. Esa solicitud ya la tiene preparada el bloque parlamentario, el bloque de la patria, y nosotros lo vamos a hacer de manera tal de que la oposición, la derecha reaccionaria que hace vida en la Asamblea, que cuando se instalaron, como bien lo ha dicho Hernán Canorea, el 5 de enero de este año, lejos de presentar un plan legislativo, un programa de gobierno legislativo en función de los supremos intereses de la República y de los ciudadanos, fueron allá con un discurso sobre la base de decir que al gobierno lo que le quedaban era 6 meses. Y ellos estaban convencidos que le quedaban 6 meses. Eso es parte de su locura, porque ellos se reflejaban en Honduras, en el Paraguay y recientemente en Brasil, cómo mutaron los golpes de Estado, y para ponerle ropajes de democracia utilizan a los parlamentos. Se consiguieron con un frontispicio de dignidad. Dentro de la construcción de la democracia revolucionaria quedaron instituciones muy sólidas, no solo el Ejecutivo y la fortaleza que le ha dado nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, sino también el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, al no poder, arremete contra el Tribunal Supremo de Justicia en varias líneas. La primera lo declara inconstitucional, están locos. La segunda, presentan una reforma parcial
termino rapidito, Berlín. No, adelante. Entiendo las angustias. No, adelante. Por falta de tiempo. La segunda, presentan una reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para incrementar los diputados de la Sala Constitucional. Y la tercera acción, entonces arremeter directamente contra los magistrados, en este caso específico contra la presidenta del tribunal. Yo creo que la misoginia que tiene la derecha contra estas mujeres dignas venezolanas, la fiscal, la canciller, la presidenta del Poder Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, trasciende al mero hecho. Y yo creo que ahí hay otros aspectos que tendría que evaluar Jorge Rodríguez desde su diván, porque las ven como rivales, les tienen envidia. Ay, a mujeres. Sí, señora o señorita. Como abogado, en una palabra, entonces, ¿la Asamblea Nacional existe o no existe actualmente? La Asamblea Nacional existe el edificio, pero el cuerpo colegiado no tiene facultad para decidir, para votar, para cambiar, para legislar, para controlar. Es decir, que ellos mismos se hicieron lo que se conoce en política un harakiri. Eso es un suicidio en primavera. Bueno. Las torpezas de Ramos Alú, y él cree que es muy inteligente. A nosotros nos llaman brutos, pero sigue así. Napoleón Bonaparte decía, cuando tú veas que tu enemigo se está equivocando, déjalo quieto. Sigue así, Ramos Alú, que vas bien. Verónica y José Manuel tienen información que debemos escuchar. Adelante, muchachos. Gracias, saludamos al diputado Pedro Carreño y hay un material que queremos que el diputado vea para ya rumbo al cierre del programa nos pueda mostrar sus reflexiones, Verónica. Así es, José Manuel, saludamos al diputado y se trata de una encuesta y un trabajo que realizó nuestro equipo de producción, salió a la calle para preguntarle al pueblo venezolano sobre la opinión que ellos tienen en cuanto a la decisión del presidente Nicolás Maduro de enviar el presupuesto 2017 al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver lo que opinó el pueblo venezolano. Veo que es constitucional, porque la Asamblea Nacional ahorita está en desacato. O sea, es uno de los poderes que está rebelde. Son 5 poderes y hay uno que está en rebeldía. Pues. Creo que el presupuesto nacional siempre se tendrá que llevar como siempre se ha hecho en todo el resto en nuestra vida democrática. Bajo la Asamblea, el respeto, porque las personas que están ahí, sean de un partido o de otro, fueron elegidos por el pueblo y debemos respetar la Constitución. En su articulado que nos dice que todos los presupuestos de la nación tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Si no nos aprueban debido a la falta de consistencia de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que o reconducir el presupuesto o buscar de aprobarlo a través de la ciudadanía. Pero lo interesante es no dejar en ascuas al conglomerado al cual tenemos que seguirle invirtiendo. Manuel, cómo el pueblo venezolano se pronuncia, pero también nos causa incertidumbre porque existe un pueblo opositor que votó por esta Asamblea Nacional y que todavía, digamos, no tiene claro el por qué la Asamblea Nacional no recibe el presupuesto por parte del primer mandatario nacional. Vamos con Merlin, el diputado Pedro Carreño, para las reflexiones finales. ¿Qué decirle entonces a ese pueblo opositor que confió en la Asamblea Nacional en diciembre? Lo primero hay que establecer que después de ver este micro, darle loa a el trabajo que hizo nuestro amado comandante Chávez y la siembra de conciencia. Nuestro pueblo está clarito. Nuestro pueblo sabe que el país no se puede detener porque la derecha, que quiso generar una información con sus grandes medios globalizados, que existió un conflicto de poderes en Venezuela, y miren lo que terminó, no un conflicto de poderes, sino un poder en conflicto, solo con ellos mismos. Un poder en conflicto que es el poder legislativo. Y como el Estado no se puede parar, el presidente de la República, para darle visos de legalidad y constitucionalidad a la acción atinente al presupuesto, el día 3 de septiembre solicitó una extensión a la sentencia 814 del Tribunal Supremo de Justicia y ayer 11 de octubre se emitió la decisión donde se reitera lo declarado por la Sala Constitucional, la nulidad de todos los actos del Parlamento, y en ese sentido establece que el presidente deberá consignar el presupuesto ante la Sala Constitucional y nosotros anexamos, hay que pedir una extensión a la sentencia para que no solo vaya el presupuesto, para que vaya la designación de los embajadores, para que se subroguen las facultades legislativas para la reforma parcial de las leyes que se requiere, para la aprobación de créditos adicionales y para cualquier otro acto de control político que requiera para darle funcionabilidad al Estado. La Asamblea Nacional se puso un candado, se lo pusieron ellos mismos, cada quien que asuma su responsabilidad. La Biblia dice, el que por su gusto peque, que vaya al infierno a quejarse. Hernán Carolero tiene una pregunta en este momento. Adelante, Hernán.
Fíjese, diputado, también hay otro tema discutido, ¿no?, que es el tema de la inmunidad parlamentaria y cómo algunos diputados de la Asamblea Nacional, sobre todo me refiero directamente a los que hacen vida dentro de los partidos de la oposición, pues han venido cayendo en alguna serie de violaciones a las leyes. Pero la más reciente de todas es el discurso en la Asamblea en Las Palmas del presidente de la Asamblea Nacional, un discurso revanchista, agresivo, pero además amenazador. Recientemente amenazó, dijo, bueno, los hijos de Diosdado pagarán todo lo que ha hecho Diosdado. Yo no sé si esto es exclusivamente contra los hijos del diputado Diosdado Cabello o es contra todos los chavistas. Es decir, ¿hasta dónde le da la inmunidad a un diputado para amenazar a cualquiera y decir, cuando yo sea gobierno, tú lo vas a pagar con cárcel, con la vida, apedrado, a incentivar el odio? Si mañana sale alguien y le dice cualquier cosa a un muchacho de eso en la calle por responsabilidad del discurso de Ramos Alú, ¿qué podría pasar? Es decir, lo protege la inmunidad incluso hasta ante esto llamado a violencia. Lo primero que hay que establecer es que este señor no está normal. Ya en la senectud de su vida consiguió un filón y él creyó que podía llegar a la presidencia de la República, y cuando se consiguió con la realidad se dio cuenta que eso no era más que un sueño y está azotado por grandes angustias, y para buscar notoriedad, para hacer noticia, arremete contra todo el mundo. Ahí hay un problema de salud mental, de salud pública. Eso es un problema de la derecha. Con respecto a la institución de la inmunidad parlamentaria, el artículo 200 de la Constitución establece el procedimiento. Indudablemente quien inicia la acción penal es el Ministerio Público, pero para el caso de los altos funcionarios que tienen una suerte de fuero o protección, y para los diputados la inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público hace la solicitud de antejuicio de mérito, es decir, un juicio previo y determinar si existen elementos de convicción para ir a un juicio. Existiendo los elementos de convicción, hay que allanarle la inmunidad parlamentaria, y ustedes saben que a pesar de que establece la Constitución en el artículo 200 de que la inmunidad es para los actos atinentes al servicio, no para soslayar la Constitución, el Estado de Derecho, la legalidad, o atentar contra la paz interior de la República, contra la democracia, contra las instituciones y contra la vida de los ciudadanos. A pesar de ello, se requiere del allanamiento de la misma, y para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, primero, la Asamblea no está hábil porque ninguna decisión tiene carácter vinculante, es inoficiosa la Asamblea en este momento. Yo creo que sería interesante aprovechar la coyuntura para que este aspecto de la inmunidad parlamentaria también lo dirima, mientras esté la Asamblea Nacional en la situación que se encuentra en este momento espuria, sea la Sala Constitucional quien se encargue de revisar lo atinente a la inmunidad parlamentaria. Es que es digno de analizar, diputado, porque fíjese algo, se meten con los hijos del diputado Diosdado Cabello. No, son contra los hijos de la patria. Y quería mostrar esto. Esto sucedió en un preescolar en Puerto Ordaz. No sé si el equipo me pueda mostrar esto, ¿no? Para la hora está un poco fuerte, pero esto fue una pancarta que pusieron en un preescolar en Puerto Ordaz. No aceptamos a los niños de, una grosería, los chavistas. Esto es para que, digno de análisis, ese odio que desatan en la Asamblea Nacional, este diputado con unas palabras maltratando a la mujer, metiéndose con los hijos de los chavistas, produce también este tipo de acciones. Esto debe existir un mecanismo para pagar eso. Torpeza en torpeza, y mira a lo que llevó la Asamblea, a un cierre técnico, a un cierre constitucional, a un cierre legal. Y él cree que es muy inteligente. Bueno, sigan así. Voluntad Popular ayer decía que la Juventud de Voluntad Popular ayer decía que Nicolás, de tema el referendo revocatorio, si lo sigue postergando, está jugando con candela. Una última reflexión sobre eso. Allí hay un acto de ignorancia sublime, endilgarle al Ejecutivo competencias que son del poder electoral, y hay ignorancia. Pero además de ello, el revocatorio tiene el artículo 72, que es un principio, está desarrollado en una resolución del Poder Electoral del 6 de septiembre del 2007. El 2007, el compañero presidente Nicolás Maduro ni pensaba ni soñaba que iba a ser presidente de la República. Y la derecha reaccionaria venezolana ni pensaba ni soñaba que en el 2016 iban a solicitar que se activara el mecanismo por ahí dice la derecha inteligente, refrendario. Eso no está refrendando nada, es referendario, pero ellos son inteligentes, déjalos quietos. Decían, si saben mucho. Que nos iba a mostrar que saben, no sabían que se iba a activar. Mira, el brazo electoral de la derecha reaccionaria es Súmate. Y el día
23 de abril de este año colocaron: los lapsos para la activación del revocatorio requieren un máximo de 220 días, 7 meses, ¿no? Ellos decían que si no se activaba antes del mes 5 no se podía hacer este año, y los instaban. Bueno, además de ello, colocan aquí un link, aquí está el link, que coloca súmate. Claro, ellos son irresponsables, ellos no tienen hidalguía, punto honor, y menos aún decoro, y borraron el Twitter, lo borraron, pero aquí está. Colocan un link, cuando uno abre el link, aquí tienen una infografía con un cronograma sobre la base de la resolución del 6 de septiembre, donde se establece cada uno de los pasos y los lapsos, y da los días. Matemática elemental, camarada Merlin. Si son 243 días y un mes tiene 30 días, 3 por 8, 24, 240. No hay revocatorio este año. Activaron el mecanismo el mes 8, el mes 5, perdón, y 8, 13 y un mes tiene 12. No hay revocatorio este año. ¿De dónde carajo la derecha va a pedir que el referéndum se haga este año? La culpa es de ellos mismos, pero ellos, ¿sabe qué? Son unos cobardes, no le dicen al pueblo que ellos son los que cometieron ese desaguisado para que no se activara este año. Y ellos lo sabían. La señora Tintori, la tal Tintori, anda por el mundo pidiendo referéndum. Mire, cuando ella no firmó en el 1%. Mire, me están regañando por aquí. Oye, vámonos para el 63% de los diputados tampoco firmaron. Ellos no creen en el referéndum, ellos saben que no tienen Vámonos votos. para el videobol. Véngase, diputado. Vámonos para el videobol para despedir el día de hoy el programa. Muchachos, temas interesantes. No existe Asamblea Nacional. ¿Qué tal? No hay. No hay Asamblea Nacional. ¿Como revocatorio? No hay. ¿Como revocatorio? No hay. No hay. ¿Ya lo despedimos con qué? ¿Con el micro? ¿O nos vamos directo, muchachos? ¿Qué dice el coordinador? Estamos quitando espacio al aire. Al aire, no, pero bueno, al aire, gracias pues, por acompañarnos el día de hoy, diputado. Será entonces hasta el día de mañana. No hay la invitación, todo el mundo de los próceres a la Así es. marcha, a acompañar la marcha también de transportistas y las Marcha caravanas motorizadas. antiimperialista, Mañana de a las resistencia 5:30 imperialista. a las 5:30 de la mañana por acá por Venezolana de Televisión, marcando la pauta de hoy. Chao, chao. Feliz mañana. Hasta luego.